Hello there, bienvenido a este programa de Star Wars Concepción. Estamos una vez más con nuestro amigo Aníbal, que nos estará conversando nuevamente sobre las figuras de 3 pulgadas y 3 cuartos. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Qué bueno. Sigue contándonos, por favor, sobre tu colección. Bueno, la vez pasada hicimos revisión, ¿cierto?, de las figuras de los años 70-80 y las primeras Hasbro del año 95 al 2001. Así que ahora traemos una muestra de lo que son las figuras que aparecieron entre los años 2002 y 2009. Todas estas figuras Hasbro realmente son figuras que tienen un esculpido muy bonito. Sí. Es un esculpido muy conseguido, así que no va a ser tanto, digamos, una muestra de la evolución de los esculpidos, sino que de los cambios más bien que van teniendo en cuanto a la articulación en la figura y lo que es el uso de materiales que sean, digamos, de género, de capas y túnicas y todo eso. Sí. Entonces tenemos aquí, hay que decir que durante este periodo algo que se da es que salen muchas líneas, digamos, y lo que más se diferencia una línea de otra es en los blisters en los que viene la figura, ¿cierto? O bien cajas donde vienen los vehículos y naves espaciales, que tienen todos su propio diseño, digamos, su estilo. Claro. Y tenemos también que se da el fenómeno que durante este periodo Hasbro vuelve a editar una y otra vez a los protagonistas de la saga. O sea, saca muchas versiones de, qué sé yo, de Han Solo en Bespin, qué sé yo, de Luke Skywalker en La Nueva Esperanza, y van saliendo uno tras otro, digamos, y esto afecta principalmente a los protagonistas de la saga y también a algunos personajes secundarios, digamos, que son bien vistosos. ¿En qué lo afecta? O sea, digamos, lo afecta es que esos son los personajes que vuelve a sacar una y otra vez, Okay. con pequeñas mejoras. A veces mejora un poco el esculpido del rostro, a veces mejora un poco las articulaciones, ¿cierto? Entonces va sacando una figura, al año siguiente saca otra que es un poco mejor, 2 años después vuelve a sacar la misma figura, pero esta vez ya tiene mejores articulaciones. Entonces se da este proceso. Y lo más curioso es que a veces ni siquiera mejora la figura, sino que es como que Hasbro dice: esta figura me quedó tan re linda que la vamos a volver a sacar a la venta, digamos, nuevamente en un blister nuevo, y sale digamos, claro, en la colección que está saliendo en ese momento, claro, el diseño del blister. Entonces tenemos aquí una muestra de figuras. Tenemos primero, ¿cierto?, aquí al canciller Palpatine, ¿cierto?, y al general Madin, que provienen de una colección que se llamaba, que la verdad se llamaba sin nombre porque nunca tuvo nombre, pero los coleccionistas la bautizaron como saga. Así que para no alterar esa tradición, nosotros vamos a seguir llamándole la colección saga, que son estas 2 figuras. Después tenemos 2 figuras, un Han Solo y Leia, que son de la Original Trilogy Collection, ¿cierto?, en una sublínea que se llamaba Vintage. Después tenemos una figura que es Bail Organa, ¿cierto?, ahí está, de la película Revenge of the Sith, sí, ¿cierto? Después tenemos una figura de una línea que se llama The Saga Collection, esa sí que se llamaba The Saga Collection legalmente, digamos, que es el mayor Brent Devlin, me parece que el nombre es Brent Devlin, claro, ¿cierto?, un comandante rebelde del planeta Hoth. Después tenemos un Darth Vader que es de la 30º aniversario. Tenemos a Luke, ¿cierto?, de la fragata Hospital, que es de la Legacy Collection, y después al Capitán Nida, que también de la Legacy Collection. Los años son: la primera figura es del año 2002, la segunda figura, que es de la misma línea, es del año 2004. Han Solo y Leia son también del año 2004, pero de la línea, como ya dije, Original Trilogy Collection. Después Revenge of the Sith 2005, de Saga Collection, este mayor del planeta Hoth, Brent Devlin, del año 2006, un Darth Vader del 30º aniversario 2007, y las últimas 2 figuras son del 2009, de la Legacy Collection, que es una colección que salió entre el 2008 y 2010 y que realmente sacó figuras muy articuladas, muy detalladas. Prácticamente viene siendo el preludio de la fase que viene después, que son las de Vintage Collection, pero vamos a hablar después de ella. Bueno, como te dije, en este periodo vuelven a reeditar varias veces los protagonistas de la saga y empiezan a aparecer tímidamente primero las figuras super articuladas,
como este Han Solo, por ejemplo, que es una figura de 14 puntos de articulación. ¿Ah? Tú lo puedes mirar, si quieres le sacas la base, claro, y puedes ver que tiene distintas articulaciones, digamos para el cuello, para los hombros, los brazos, y lo divertido es que algunas articulaciones son esféricas. Por ejemplo, el cuello puede mover la cabeza no solamente hacia los lados, sino que un poco hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Sí, bueno, ese es como estilo exorcista, que giran en cierto de 360 grados, y es una figura. Imagina 14 puntos de articulación, es una brutalidad para una figura de esta escala, tan chiquitita. ¿Eh? Es prácticamente muy similar a la articulación que tiene la Hot Toys actual. Estas figuras súper articuladas aparecen tímidamente, digamos, el año 2004, y poco a poco van ganando terreno hasta ser la regla general. En la última colección, que te decía, de Legacy Collection, ya son prácticamente la mayoría de las figuras súper articuladas. Sí. ¿Ah? Y estas figuras que son verdaderas estatuillas, ¿cierto? Como este canciller Palpatine, que tú ves ahí que el traje, digamos, hace que la figura sea una verdadera estatua, empiezan a quedar relegadas y empiezan a quedar, digamos, también para representar solamente personajes secundarios. ¿Ah? Por ejemplo, en The Saga Collection, que eran bastante estáticas las figuras, fue una línea que sacó muchos personajes secundarios. Entonces, digamos, tenían pocas articulaciones, porque además en las películas no eran personajes que acometían, digamos, demasiada acción heroica. Entonces claro, a uno no le importaba en realidad coleccionar, tener la figura y que fuera un poquitito tieso, digamos, el personaje. Lo otro interesante que empieza a pasar durante este periodo es que tímidamente también empiezan a aparecer los materiales, digamos, de género. ¿Ah? Una cosa que vimos en las primeras figuras Kenner de los años 70-80, que comenzaron con unas capas de acrílico, luego empezaron a usar ciertos tejidos de género, digamos, en la figura, como vimos en ese guardia imperial de Palpatine rojo. Aquí tú puedes ver que, por ejemplo, Leia aparece en 2004 con la falda, digamos, de tela, lo que permite que tenga mucho más movimiento en las piernas, ¿eh? Porque las otras figuras de Leia más antiguas, que venían con un faldón de plástico duro, digamos, como el que vemos que tiene aquí Baby Organa, son unas Leias muy estáticas, que no puedes moverlas, o sea, se paran ahí y se quedan donde están, a lo más tienen alguna articulación en los brazos. Entonces, este uso de género y de tela favorece que las figuras sean súper articuladas, porque no importa el traje, digamos, tú puedes conservar la articulación de la figura. Es algo que se nota mucho, por ejemplo, bueno, ya vemos este Vader que tiene tanto la capa como la falda de su túnica Jedi, las tiene, ¿cierto?, ya de tela, sí. Y lo cual a algunos les gustó mucho, a otros no les gusta tanto la estética de la tela, ¿cierto? El mejor ejemplo, de hecho, es la figura que está al lado, que es Luke Skywalker, que es una figura tremendamente articulada, o sea, digamos que incluso esa figura tiene una articulación en el torso que hace que pueda hacer prácticamente abdominales, bailar el hula hula, digamos, porque es tremendamente articulada debajo de esta bata que tiene de tela de la fragata Hospital. Entonces, tenemos que la evolución de estas figuras durante este periodo es que el esculpido conserva siempre una calidad muy elevada. Sí, son muy bonitas. Son muy bonitos los esculpidos. Las articulaciones parten tímidamente en las figuras súper articuladas y después se convierten en la regla general de esta figura, y que también empiezan a usar materiales, digamos, de tela, como eran las figuras, digamos, de Kenner durante los años 80, que parten en el retorno del Jedi, digamos, del 83 al 85, salen la mayoría de las figuras, digamos, con piezas de tela. Y es interesante porque Hasbro había partido, vimos sus primeras figuras del año 95 con estas capas de plástico duro, ¿cierto?, como tiene Bail Organa, y se da toda esta evolución en que prefieren el uso de las telas para conservar las articulaciones de la figura. Claro. Bueno, y eso vendría siendo lo más importante de este periodo, así que ahora vamos a pasar a ver, digamos, como la época dorada de estas figuras Hasbro de Star Wars, que es la colección conocida como The Vintage Collection y muy amada por todos los coleccionistas. Aquí tenemos la colección de Vintage Collection, que apareció entre el año 2010 y 2013,
y son así como el santo grial de los que coleccionan las figuritas de Star Wars, digamos, en esta escala de 3 pulgadas y 3 cuartos, Claro. porque es, digamos, la vara más alta en calidad que ha tenido la empresa en cuanto a el esculpido, digamos, o sea, el parecido que tiene la figura con los actores, en cuanto a las articulaciones que tienen estas figuras, son todas súper articuladas. En cuanto al trabajo de pintura, que es, digamos, un trabajo inmejorable y que en colecciones posteriores ni siquiera yo diría que Hasbro ha podido alcanzar, digamos, la calidad que tuvieron, digamos, el trabajo de pintura de estas figuras, y también por la cantidad de accesorios que traen estas figuras. Hay figuras de esta colección que a veces traen 5 accesorios, o sea, Sí. es una cantidad así prácticamente lujuriosa de accesorios que traen algunas de estas figuras. Son figuras súper articuladas, muy detalladas, muy bonitas, pero como toda cosa creada por el hombre, nada es perfecto, y también ha habido gente que ha tenido muchas críticas acerca de esta colección. Una de esas críticas ha sido, por ejemplo, de los que aman las figuras originalmente vintage, o sea, las verdaderamente vintage, que son las figuras originales Kenner, ¿cierto?, de los años 70-80, y que es lógico porque esas son las figuras que hicieron nacer, digamos, el amor por el coleccionismo. Claro. Entonces, totalmente comprensible que haya gente que las prefiera, digamos, a estas líneas posteriores que ha ido sacando Hasbro, ¿cierto? Otra crítica que han recibido estas figuras es respecto a que como son bastante abundantes en el uso de telas, digamos, de tejido, mucha gente critica que en esta escala de figuras, cuando tú les pones un traje, digamos, de tela, no imita perfectamente, digamos, cómo se amolda un traje de tela en una persona de tamaño normal. Claro. Entonces que esto iría en contra de la estética de la figura, digamos, el uso que tienen, digamos, de materiales tejidos, ¿cierto? Pero hay que pensar que en el fondo Hasbro intentó llegar a un compromiso entre lo que era en sí la estética de la figura, ¿cierto? O sea, que fuera suficientemente bella, digamos, y similar al personaje que quería representar, pero también otro valor que trataba de salvaguardar era que fueran figuras súper articuladas, como las que vimos que empezaron a aparecer tímidamente en 2004, y aquí ya son, digamos, la norma general, son prácticamente todas las figuras de esta colección súper articuladas. Entonces, en ese compromiso, digamos, encontró que la mejor solución era darle estos materiales, digamos, de tela. Y bueno, alguna otra crítica que se le ha hecho a esta colección es que tienen algunos accesorios que, en atención a la estética y funcionalidad de la figura, hubiera sido mejor que formaran parte del esculpido en vez de ser un accesorio aparte. Bueno, por ejemplo, un caso es, por ejemplo, este Vader, que vemos que tiene el casco compuesto, ¿cierto?, por los dos cascos que traía en la película, ¿cierto?, la máscara y el yelmo, y que bueno, tú armas la figura y es bastante fácil que se le caiga el yelmo. Y que se pierda. O sea, yo creo que me saqué la lotería porque está muy buena. La mía no sé si yo sale. ando con una motricidad muy, muy fina hoy día, pero la puse también que no se cae. Pero por ejemplo, el guardia gamorreano, Sí. si tú lo tomas y Su casco, lo su intentas gorro. voltear o mover un poco, bueno, ahora no se nota, pero es bastante fácil que se caiga este yelmo que tiene. Y eso es algo que mucha gente criticó porque en realidad este personaje nunca se sacó el yelmo durante las películas. Claro. Pudo haber salido la figura con el casco unido a la cabeza. Exactamente, hubiera sido parte del esculpido y habría sido una figura mucho más funcional para poder manipularla, Sí. que ahora que uno tiene que andar cuidando que no se le caiga. Así que esas han sido básicamente las críticas que han tenido esta figura, pero hasta el día de hoy son, digamos, las figuras más bellas que ha sacado Hasbro, y que de hecho ha vuelto a sacar hace poco una La nueva vintage. colección vintage, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, esta es la evolución. Lo interesante de esta evolución es que hasta este momento, es decir, desde las primeras figuras que vimos que fueron las Kenner, ¿cierto?, de los 70-80,
hasta estas figuras de Hasbro del año 2010-2013, vemos que ha habido una evolución en que siempre han ido mejorando, digamos, tanto el esculpido como la articulación de la figura. Claro. ¿Ah? Y eso es algo que no siempre no continúa esta evolución ascendente, digamos, en lo que viene después. ¿Ah? Pero eso, digamos, va a ser material para otra reunión que tengamos aquí, ¿cierto?, con nuestros amigos y puedan conocer qué pasó, cuál es el destino y la evolución que tiene después de este periodo las figuras de Hasbro. Bueno, gracias Aníbal por esta interesante exposición. Hemos aprendido más sobre las figuras vintage y tu colección, que es muy interesante. Esperamos verte en otra ocasión aprendiendo más sobre las figuras coleccionables de Star Wars. Sí, va a ser. Gracias a los que nos ven. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y el canal de YouTube Star Wars Concepción. Nos vemos en otro capítulo de Hello There.